Muy buenas tardes, estudiantes de grado 607. Bienvenidos a esta nuestra segunda clase o encuentro virtual que vamos a realizar. En esta ocasión vamos a ver el tema de la evolución y aparición del ser humano previo a la realización de la última guía de trabajo, la guía número 5, que está con fecha de entrega para el lunes 23 de junio. Sin embargo, les recuerdo a todos los estudiantes que pueden hacer sus entregas de todo el periodo, es decir, de todo el semestre, hasta el día 26 de junio, que es la fecha límite establecida por el colegio para el cierre de esta primera parte del año académico. Como segunda medida, entonces voy a explicar, una vez realice la exposición frente al tema, voy a dar las indicaciones generales de la entrega del trabajo para aquellos estudiantes que no se pudieron conectar y estar en nuestra sesión virtual. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Como les había indicado, entonces vamos a hablar sobre qué es la hominización. Para ello, pues entonces vamos a establecer algunas preguntas que nos van a permitir hablar de esto. La hominización está junto a las teorías del proceso de la evolución del hombre como una de las principales temáticas para explicar el origen y el desarrollo del ser humano en el planeta. La evolución va a partir de que solo han sido muy pocas las herramientas científicas quienes se han apropiado de este concepto. Sin embargo, en la actualidad se sabe que la mayoría de las especies humanas evolucionaron desde el continente africano. De ahí se dice que entonces África es la cuna de la humanidad y durante las últimas décadas estudios muy rigurosos en ciencias como la anatomía han demostrado que los primeros seres humanos también aparecieron hace 200.000 millones de años en este continente. Sin embargo, esta es una teoría vista obviamente desde Europa porque sabemos que Charles Darwin, quien fue el gran precursor de la primera teoría de la evolución de las especies, era europeo. Y esta hominización es básicamente la concientización o la condensación, perdón, de lo que va a ser el proceso evolutivo del hombre a través de millones de años durante el cual el ser humano logró su configuración actual, es decir, cómo resultamos en esto que hoy nos llamamos ser humano, ¿no? Cómo tenemos estos ojos, estas piernas, estas características biológicas que nos permiten diferenciarnos del resto de los animales. Por supuesto, muchas investigaciones han permitido los rastreos de diferentes fósiles. ¿Qué son los fósiles? Pues los restos arqueológicos que encontramos en los primeros lugares donde se desarrolló la civilización o en lugares donde históricos creemos evolucionó la vida en la Tierra y se pudo concluir que por ende nosotros descendemos directamente del mono de los primates. Existen entonces varios procesos factores que intervienen en el proceso de hominización. También va a haber una línea evolutiva, entonces no es que el hombre apareció en la Tierra de esta figura y ya, no, hubo un proceso como todo y se van a establecer pues las principales ideas frente a la cronología del ser humano. Voy a cambiarles de diapositiva y entonces acá vamos a ver cómo la teoría de la evolución de las especies, que fue el evolucionismo propuesto por Charles Darwin, recoge todo lo que es la división y la selección natural que se da durante el proceso de evolución. Para el siglo XIX, el investigador Charles Darwin propuso que todos los seres humanos descendíamos de un antepasado común. Esta teoría fue revolucionaria para la creencia popular, ya que se estableció por muchos siglos por encima de las creencias religiosas y debido a que no se tenía pues mucho conocimiento sobre el origen de las especies humanas, pues tuvo bastantes contradictores. Hasta ese entonces la Biblia, hasta el momento en que Charles Darwin en el siglo XIX propone la teoría de la evolución de las especies, solo se conocía que el hombre venía del interrogante planteado por el origen de la vida, es decir, que el hombre había sido creado por Dios y de ahí no había ninguna más. Sin embargo, cuando Darwin publica su libro El origen de las especies, propone otra visión sobre esta misma temática y de ahí
propuso que las especies, tanto animales como vegetales, también, al igual que el hombre, han cambiado a lo largo del tiempo y evolucionan por medio de algo que se llama la selección natural. Esta tesis se opuso pues de manera radical a la explicación bíblica, lo que generó una controversia entre la comunidad científica y aquellos que defendían la teoría creacionista de las divinidades hechas por Dios. Entonces, fíjense cómo pues Darwin es uno de los principales exponentes de esta teoría. Entre la evolución de las especies va a aparecer un hecho histórico que va a ser en esta gráfica, les voy acá a mostrar, bueno, en esta no aparece, sí, aparece Lucy, que Lucy fueron los huesos descubiertos en el año 1974 que pertenecieron a uno de los primeros fósiles humanos más antiguos del planeta. Esta conservación de algunos de los huesos más importantes de su cuerpo, cráneo y dientes hicieron que pues este primate fuera el principal referente para poder estudiar la vida de los primates. Recordemos entonces que como venimos de los primates, con ese único ser común que propuso Darwin, estos eran aquellos que subían a los árboles, tenían pues grandes habilidades de trepar, sus características alimenticias eran principalmente insectos, frutas y hierbas, pero debido a los cambios climáticos y el medio de vida, pues se permitieron cambiar su morfología desde las selvas tropicales y se transformaba y que pasaron hasta las sabanas, lo que trajo como consecuencia que la mayoría de los primates cambiaran también sus hábitos arborícolas, es decir, que ya no iban a buscar solo el alimento en los árboles, sino que empezaron a buscar también el alimento en la tierra y la obtención del mismo. Inicialmente, pues ya sabemos, todos los primates caminaban en cuatro patas y poco a poco comenzaron a andar erguidos, lo que implicó varios cambios dentro de su estructura, por ejemplo, el ensanchamiento de las caderas, el acortamiento de los brazos, el incremento del cráneo, ¿sí? Y permitió también tener las manos libres, lo que le facilitó conseguir piedras, coger un palo para defenderse de otras especies. Por ende, también esto los llevó a conseguir su alimento de manera radical distinta a otros animales y en esa medida pues pudieron lograr el desarrollo de la caza como primer gran eslabón. ¿Listo? Entonces en ese proceso de hominización vamos a encontrar entonces a los primates que fueron los que aparecieron hace 65 millones de años, ¿sí? Y a partir de ahí se va a dar una clasificación de esos primates, de cómo evolucionaron con el cambio climático y el pasar de los años. En un primer momento, pues nos vamos a encontrar con el Australopithecus, ¿sí? El Australopithecus tenía un cuerpo semiseco, cerebros pequeños, más que los de los Homo, pero sin embargo estos ya eran bípedos. Sus rasgos distintivos, estos eran pues rasgos distintivos, perdón, que de todos los hominidios, ya que pues eso permitió que el hombre empezara a caminar de manera más erguida. Su aparición data de hace 4 millones de años a 2 millones de años. Digamos lo que este es el más cercano a los primates, o sea, a lo más antiguo que podemos reconocer. Y de ahí viene el cadáver pues de este mico que encontraron llamado Lucy. ¿Listo? Después de los Australopithecus, entonces nos vamos a encontrar con uno que se va a llamar el Homo habilis. Recuerden que la palabra Homo significa hombre, ¿listo? Entonces de ahí viene pues todo el desarrollo del humano y de las características que lo hacen propios. Este Homo habilis se caracterizó por ser el más hábil de todos, debido a que su cráneo era un poco más grande que el de las especies anteriores, o sea, el de los primates y los Australopithecus, le permitió hacer una fabricación de las herramientas. Su aparición data de más o menos unos 1,9 a 1,6 millones de años. Ellos se protegían principalmente en las cuevas, se alimentaban de semillas, raíces, frutos que recolectaban y ocasionalmente comían carne.
Aquí hay que tener cuidado y es que, por ejemplo, este Homo habilis también va a tener un cambio fisiológico en el sentido de que, pues como ya es bípedo, ya también puede usar las manos como las primeras herramientas del trabajo. Y por ende también los molares, perdón, van a empezarse a retraer. Es por eso que nosotros tenemos las famosas cordales, ¿listo? Porque las cordales son esos primeros dientes que servían para comer la carne cruda, para desgarrar, pero una vez va un proceso evolutivo fuerte y con la aparición de lo más genial en esta época que fue el descubrimiento del fuego, pues ya ellos empiezan a establecerse como la primera especie dentro de la cadena alimenticia, lo que hace que la comida, por ejemplo, ya no sea cruda. Entonces es muy diferente uno comer una carne cruda a comer una carne quemada, independientemente que no la fueran a cocinar, muchachos, pues ellos ya la carne se sea mucho más fácil de digerir, de morder, y eso hace que estos empiecen a retraerse hacia la parte trasera del cráneo. Es por ello que cuando a nosotros nos salen las famosas cordales, pues toca sacarlas porque la cavidad, eso viene de ahí, de que esta cavidad ya no es lo suficientemente amplia en el maxilar para poder tener ese tipo de dientes. ¿Listo? Luego vamos a encontrar el Homo erectus, que es el que es totalmente erguido, digámoslo, ¿sí? Se observa con unas proporciones mucho más cercanas a lo que es el hombre actual, ¿sí? Es el hominidio que data más o menos de 1,7 millones a 300.000 años atrás. Principalmente estuvieron en Europa, en Asia, cambiaron pues su manera de caminar por una postura mucho más erguida, menos enjorobada, y también fabricaron y dominaron el fuego como fuente para alimentarse de carne y huevo. ¿Sí ven? Entonces, eso, así como hoy en día, por ejemplo, el Internet fue uno de los grandes descubrimientos, el fuego en esta época es lo que le permitió al hombre pues establecerse dentro de la cultura ambiental y social por encima de todas las demás especies. Luego de él vamos a encontrar al Homo sapiens y el Homo sapiens quiere decir en español persona que piensa. Este hace su aparición en la última parte de la cadena evolutiva, se caracteriza principalmente por el tamaño de su cráneo y data de hace unos 150.000 millones de años. Sin embargo, estos utilizaron herramientas, huesos mucho más elaborados y cambiaron su forma de cazar. Pero aquí hay un inconveniente. Este Homo sapiens podríamos decir que somos nosotros porque ya saben para qué usan las herramientas, ya saben cómo cazar y ya, perdón, y ya tienen, pues digámoslo, una racionalidad de qué es lo que están haciendo y cómo van a vivir. Pero va a aparecer un último en esta cadena evolutiva que somos ya literalmente nosotros y somos los Homo sapiens sapiens, que aparecieron hace 490.000 millones de años y domesticaron la vida y los animales. Porque Homo sapiens sapiens, si el Homo sapiens era una persona pensante, el sapiens sapiens es una persona que sabe que piensa. Quiere decir que ya hay una organización en la que o sea, usted ya no va a cazar solo por sobrevivir, sino ya sabe cómo se va a organizar para poder cazar, cómo va a estructurar su cueva, cómo va a tener su familia, cómo, ¿sí? Va a organizar la vida en comunidad. ¿Listo? Se ha comprobado que generalmente los hominidios, o sea, es decir, todas estas cinco especies que vimos, que acabo de explicar, evolucionaron de 7 diferentes géneros de humanos y entre 25 y 30 especies humanas, lo cual les permitieron pues tanto la variación del cerebro, el andar erguido, las herramientas que desarrollaron y su dieta alimenticia. Sin embargo, también parece que varias de esas especies se extinguieron durante el mismo tiempo. El género pues más antiguo de todos estos que les acabo de explicar es el Sahelanthropithecus, que data de hace 7 millones de años. Luego sí viene el Ardolipithecus, luego el Kenyautropithecus, luego sí viene el Australopithecus y por último viene el Homo. Se debe tener en cuenta que para ser considerados como humanos, los restos óseos que se encontraron, por ejemplo, deben demostrar que corresponden pues a una característica que es el ser humano bípedo. ¿Listo? Entonces, en esa teoría de la división de las especies,
pues estos se van a situar en unas eras de la historia, ¿cierto? En unas eras que van a ser la primera división de lo que va a ser la prehistoria. Y según el análisis de las diferentes herramientas con las que ellos contaban, eh, los estudios arqueológicos proponen que tuvo que haber una división de las edades para facilitar pues, la ubicación geográfica y temporal de estos primeros seres humanos. Esto se va a entender como la prehistoria y que va a estar dividido en la edad de piedra y la edad de los metales, la cual después va a iniciar la edad de cobre y finalmente el bronce y el hierro. La edad de piedra fue dividida pues a su vez en tres etapas que fueron el paleolítico, que es la de la piedra tallada, el mesolítico, que es la piedra media, y el neolítico, que es la piedra pulida. Cada una de estas se diferenció pues de acuerdo a la manera de trabajar la piedra. ¿Listo? Entonces, a partir de este origen, de esta evolución, es que venimos todos, ¿cierto? Aquí en esta imagen, entonces, podemos ver algunas de las principales características de cómo fue evolucionando, ¿sí? Mire, desde el paleolítico superior, ¿sí? Entonces, mire, empezamos acá, paleolítico inferior, paleolítico medio y paleolítico superior. Es en esta época del paleolítico donde se va a ubicar el desarrollo de esta especie donde se va a desarrollar la evolución de las especies. ¿Listo? En el paleolítico inferior, entonces, digamos lo que es esta primera parte, vamos a encontrar al Australopithecus, al Homo habilis y al Homo erectus. En el paleolítico medio, entonces, es en el cual se hizo presencia el Homo neandertal, o sea, el hombre que sabe que piensa. Esta parte, eran cazadores, vivían ya en grupos y enterraban a sus muertos, pero en el paleolítico superior es donde va a estar el Homo sapiens sapiens, que va a ser también conocido como el hombre cromañón, que es aquel hombre de hoy en día donde practicaba ya no solo unas actividades básicas del instinto, sino que además empezaron a practicar actos religiosos, técnicas de caza. Fíjese que en esta gráfica entonces vemos cómo son los diferentes cráneos, ¿sí? Y cómo pues del gorila al chimpancé y al orangután, si ven que los maxilares, por ejemplo, de la parte de la clavícula es totalmente diferente. Entonces, y acá pues está la localización de cada uno de ellos. Entonces, los primeros pues básicamente eran pues los que andaban erguidos, pero pues ahí dice que se extinguieron hace millones de años. Fíjense cómo el cerebro también va aumentando su tamaño hasta el que actualmente que tiene 1500 centímetros cuadrados, ¿sí ve? Que es el del hombre neandertal y el Homo sapiens sapiens. Lo único que diferencia estos, pues ya sabemos es que uno sabe cómo representa su realidad y el otro, pues tan solo pues sabía lo básico, o sea, iba al baño porque sabía que le tocaba ir al baño. Digamos que todavía era muy animal en eso. Ya cuando usted es sapiens sapiens, pues usted logra tener también un control incluso de sus esfínteres, ¿no? Entonces, de ahí es que van a venir estos hombres que vamos a encontrar en la guía que les voy a explicar a continuación. Ustedes en su classroom van a encontrar la guía número 5 que se refiere al surgimiento de las civilizaciones. ¿Listo? Aquí está Edwin Valencia, Classroom y código de la clase, para que entonces ustedes sepan muy bien qué es lo que van a hacer ahí. La guía básicamente va a estar compuesta de tres actividades que nos van a contextualizar estas tres primeras civilizaciones, ¿no? Y entonces en un primer momento vamos a encontrar una contextualización de la edad de piedra, esa edad de piedra que ya les expliqué o que les ilustré que venía dividida en los tres grandes periodos. Una vez pues ustedes vean estas características principales, se van a encontrar con la actividad inicial. El objetivo de esta actividad pues va a definir cuál es el término que mejor cabe o la definición más bien que cabe para el término de civilización. ¿Listo? Entonces van a contestar estas preguntas en su cuaderno. ¿Listo? Si se fijan dice punto 1, pero son 1, 2, 3, 4, son 5 puntos en esta actividad inicial. Ojo porque hay estudiantes que solo ya me entregaron algunos y solo contestaron la primera parte. Entonces, por favor,
revisen y lean muy bien cada una de las instrucciones de tal forma que no vayan a obviar o omitir alguna de las preguntas. ¿Listo? Entonces, en la primera parte les van a preguntar que hagan, observen muy bien las imágenes 1, 2 y 3, son las tres primeras imágenes que van a encontrar en la guía, perdón, y luego dice, describa qué ven cada una de las imágenes. Luego, cuál es la relación que encuentra entre las tres imágenes y qué diferencias puede señalar sobre la vida de la especie humana en los distintos periodos representados a través de las imágenes. ¿Listo? Si bien vamos a encontrar, por ejemplo, en un primer momento la vida humana en el Paleolítico, luego vamos a encontrar el Neolítico, ¿sí? Desde el Paleolítico es de donde vienen estos primeros Homo sapiens, el desarrollo del Australopithecus hasta Homo sapiens sapiens, que fue la parte que expliqué inicialmente. Luego vamos a ver en el Neolítico, que va a ser toda la parte de los metales. Y por último, cuando se van a representar las construcciones, ¿sí? Y las organizaciones ya pues mucho más a nivel político, estatal, social, económico de la actividad humana. Y es cuando entramos a ver lo que se llama una civilización. ¿Listo? Luego van a ver el concepto de civilización y van a encontrar algunas de las características que debe tener un lugar para que sea llamado una civilización. ¿Listo? ¿Cuáles van a ser los factores del surgimiento de estas primeras civilizaciones? Entonces vamos a encontrar las civilizaciones hidráulicas, Egipto, perdón, y Mesopotamia. Y una vez ¿por qué hidráulicas? Hidráulicas porque nos vamos a referir a aquellas ciudades que se constituyeron alrededor de grandes fuentes hídricas y ustedes saben que pues el agua es vital para el desarrollo de la vida en la Tierra. Entonces, al haber agua, pues ellos no solo van a permitir tener cómo regar sus campos o cómo sembrar alimentos, sino también pues se van a encontrar nuevas rutas de conexión y de mercados e intercambios a nivel regional. ¿Sí? Por ejemplo, Colombia. Colombia es uno de los grandes países que tiene un desarrollo hidráulico debido a que pues cuenta con dos ríos de los principales del continente que cruzan pues prácticamente todo el país, el río Cauca y el río Magdalena, que cruzan de norte a sur, o sea, están por todo el país y a ellos súmele que Colombia es el único país en el mundo que tiene salida por los dos océanos. Entonces tenemos salida por el Atlántico y tenemos salida por el Pacífico. Entonces eso es un factor pues bastante fuerte y de posición geográfica muy favorecedor pues debido a que permite el intercambio comercial de manera mucho más ágil y fácil con las demás partes del mundo. ¿Listo? Luego van a encontrarse ustedes con el concepto de las primeras ciudades, ¿sí? Y entre ellas van a ver pues a Mesopotamia. Aquí van a encontrar un link que pues si ustedes lo quieren buscar, entonces el link aquí se los voy a abrir. Ay, no me lo abrió. No sé. Bueno, el link básicamente pues es una ampliación de lo que va a ser la ciudad de Mesopotamia. Luego entonces van a encontrar lo que dice actividad 1 y actividad 2. En la actividad dice, elabore en una hoja de su cuaderno un dibujo representando las principales características de una ciudad construida por una civilización. Entonces, una vez ustedes leyendo cuáles son las características de una civilización, pues pueden encontrar y buscar en internet algunas de las ciudades descritas dentro del texto. Ya puede ser una ciudad egipcia, una ciudad de Mesopotamia, una ciudad de quién más de los griegos, que también fueron primeras civilizaciones, ¿cierto? Del imperio bizantino. Y una vez ustedes tengan en claro qué ciudad van a retratar, entonces por favor van a tener en cuenta estos elementos. La ciudad tiene que llevar casas, centro ceremonial y político, tierras de cultivo, ganadería, plaza de mercado, canales, diques. Ojo que cuando digo plaza de mercado, una plaza de mercado de las primeras ciudades de civilización no van a ser iguales a las de actuales, ¿no? O sea, tienen parecido porque pues era el lugar donde se comercializaban los alimentos y los enseres necesarios para la vida cotidiana dentro de la ciudad o a las afueras de la misma, pero no es, digámoslo, con un sistema de acueducto como el que conocemos ahora. Entonces no vayan a dibujar una ciudad con llaves, por ejemplo, porque no había. Había era sistemas de riego, que es algo muy diferente. ¿Listo?
y las personas realizando las diferentes actividades. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, esta es una representación de las actividades cotidianas que se realizaban en Mesopotamia, ¿sí ven? Entonces, ahí hay. La actividad 2 dice, luego de terminar la guía de trabajo, o sea, los puntos de la actividad inicial y el punto 1, van a contestar estas preguntas. ¿Cuál fue la importancia del recurso hídrico, o sea, el agua en el surgimiento de las primeras civilizaciones? ¿Crees que nuestra sociedad puede ser considerada como una civilización? Sí, no, y por qué, y argumente su respuesta. A continuación, pues van a encontrar el material bibliográfico o de internet donde podrán ampliar información. Si ustedes quieren, pueden hacer clic en el link y eso los va a remitir de manera inmediata a los videos para la ampliación de la información. ¿Listo? Al igual que las guías anteriores, entonces por favor las hacen en su cuaderno o las hacen en hojas cuadriculadas blog. Las bien ordenadas, los dibujos, recuerden que todo dibujo va coloreado. Una vez lo realicen, entonces por favor, si les voy a recomendar, chicos, armar en un solo archivo por la guía y ya sea en PDF o Word y me lo mandan a través de la pestaña de trabajo en clase. La pestaña correspondiente para esa guía es esta, miren. Entonces dice guía el surgimiento de las civilizaciones. Acá es donde la tienen que subir. No las van a subir al tablón de anotaciones porque por ahí no puedo hacer la revisión. ¿Listo? Finalmente, ustedes también tienen que hacer esta actividad que ya es la actividad final. Y esta actividad final, entonces en el Classroom es esta que puse el día 16, que es de EducaPlay. Esto es un juego, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá ya la presentó Lugo Talbo, él sacó 88, pero la sigue enviando, no sé por qué. Entonces, bueno, ahí ya digamos la enviar. ¿Listo? Esta tarea se califica de manera automática porque mire, aquí ya hay algunos que la han presentado. Los que la han presentado se habrán dado cuenta que ustedes van a entrar por acá, ustedes buscan esta actividad, la evolución del ser humano, ¿listo? Pican en este cuadro. Entonces entran con la cuenta de correo electrónico que tengan habilitada, ¿listo? Y entonces esta actividad es muy sencilla. Es un video quiz. Ustedes tienen que prestarle mucha atención. Ojo, aquí voy a explicar. Entonces usted le va a decir comenzar. ¿Listo? Aquí vamos a ponerle pausa a esta primera parte del video. Entonces aquí van a encontrar un video. Si ustedes se fijan en la parte inferior van a encontrar unos números del 1 al 9. Esas son las 9 preguntas que corresponden al quiz. ¿Listo? Entonces una vez ustedes lo hagan, entonces por favor ponen el play del video, este va a empezar una reproducción dando la información requerida. Vamos a hacer la primera pregunta de ejemplo. Hace 180 millones de años, cuando los reptiles dominaban el planeta, aparecieron los primeros mamíferos sobre la Tierra. Para los paleontólogos, el punto de inicio de la historia de la humanidad empezó con la aparición de los primates, hace unos 65 millones de años. Listo, te decían que el video se paró. Entonces ahí empieza la evaluación. Entonces dice, para los paleontólogos la evolución del ser humano empezó con los primates hace y les dan una serie de opciones. Ustedes pican, entonces les voy a soplar esa, dice 65 millones de años, le dicen responder y siguiente. Cuando usted le dice siguiente, el video a la continúa. misma familia, ¿Sí ve? las Van a esperar a que llegue a la pregunta 2 y así sucesivamente hasta que contesten las 9 preguntas. El video no dura más de 7 minutos. Esto, si entran por el link, así como les expliqué, de una vez lo califica. Entonces, aquí ya, por ejemplo, llevo 11 puntos, ¿sí ven? No tiene límite de tiempo, pero aquí ustedes van viendo los puntos. La calificación es sobre 100. Entonces, al final de la actividad le va a decir si usted ha pasado o no ha pasado y no necesitan enviarme ni pantallazos ni volverme a entregar. Desde que usted ya haya entregado así, a este lado ya va a quedar calificado el trabajo. ¿Listo? Y va a empezar a salir este puntaje como el de estos compañeros que ya hicieron la actividad. ¿Listo? Entonces espero muchachos que haya sido muy claro el video. Traté de hacerlo lo más corto posible, aunque la clase fue un poco más larga. Y
Espero al día 26 pues ya podamos hacer un excelente cierre de periodo. Felicito a los estudiantes que han cumplido con sus entregas y sus trabajos. Espero que quienes por alguna u otra razón, ya sea de conectividad o de falta de material, no han podido realizar las actividades, lo hagan lo más pronto posible para poder hacer un excelente cierre de periodo. Les agradezco mucho a los que se pudieron conectar a la sesión pasada el día martes y quedo pendiente a cualquier comentario que tengan frente a la clase o a sus notas pendientes. ¿Listo? Un abrazo muchachos, cuídense, que tengan una muy feliz tarde. Hasta luego.